frente a una discusión creo que grande que Bogotá tiene que hacerse hoy, y es para quién debe ser la cultura en esta ciudad. Porque todos entendemos que a veces hay necesidades de recorte, a veces hay necesidades de disminuir presupuestos, pero también es importante decidir para quién, y esa es una decisión política, ¿cierto? ¿De dónde recortamos, a quién quitamos, a quién le subimos? Y vamos a ver varios ejemplos. Por el tema de tiempo, siguiente diapositiva, porfa, solamente vamos a señalar algunos elementos gruesos y luego vamos a irnos al caso de una localidad, la localidad de Suba, porque creemos que también hay una responsabilidad muy grande en cómo el sector da los lineamientos y hace el seguimiento de lo que ocurre en los escenarios locales y también desde la Secretaría de Gobierno en las alcaldías locales. Pero avancemos. Un cambio de modelo nos han planteado en términos de ciertos aspectos de la cultura, y parte de lo que nos preocupa a veces es ese cambio de modelo hacia dónde va. Porque cuando vemos los recortes, ¿cierto? Vemos que los recortes van 7.836 millones menos para el fomento barrial, ¿cierto? Con una pérdida de 9.702 estímulos, 6.971 millones menos para las estrategias de cambio cultural y prevenciones de las violencias, entre ellas las violencias de género disparadas en nuestra ciudad, 4.000 millones menos a Biblored, una denuncia que pusimos esta semana que nos preocupa mucho porque es el recorte de talento humano, de la gente que atiende las bibliotecas, de la gente que dinamiza las actividades y que justamente garantiza que las bibliotecas públicas de la ciudad sean un espacio para la vida comunitaria, la vida social y para tanta gente que no lo tiene, que no tiene espacios a donde ir, digamos, a generar estos intercambios, estos escenarios de socialización. Pero adicionalmente nos comentaron que también se suspendió indefinidamente, por ahora pareciese, el servicio de domicilios de la Biblored. 4.000 personas que mes a mes cuentan con ese servicio, personas con discapacidad, adultos mayores, que no pueden salir de sus casas o no pueden hacer estos traslados, que hoy no tienen la oportunidad ni siquiera de poder acceder a un material. En cambio, tenemos 37.431 millones de más para posicionamiento internacional, grandes eventos, luces de Navidad, entre otros. 33.000 millones de más para construir parques, que es muy importante y que nosotros hemos insistido. Pero parte de lo que decimos es, hay que sacrificar lo local, lo pequeño, lo comunitario, para darle espacio a las megaproyecciones de la cultura. Es una pregunta sobre la cual nos gustaría discutir ampliamente y que hemos insistido desde el plan de desarrollo. Esta no es una discusión que traemos hoy. Siguiente, por favor. También en ese mismo sentido, el debilitamiento de las bibliotecas comunitarias nos preocupa. El programa de fortalecimiento de bibliotecas comunitarias y además la política la política Leo de Bogotá nos da unos datos interesantes, donde el 34% de los espacios de lectura más visitados de la ciudad corresponden a bibliotecas comunitarias. Pero a pesar de eso, el Directorio Distrital de Bibliotecas, que contiene a 245 iniciativas distritales, muchas de ellas activas y muchas de ellas en lugares donde otros esfuerzos de la política pública no pueden llegar, hoy tiene un recorte de menos de 200 millones de pesos en el portafolio de estímulos, lo cual implica, ¿cierto?, que los fortalecimientos de trabajo de bibliotecas comunitarias en red, ¿cierto?, pasan de 2 estímulos con 30 millones y las becas de fortalecimiento de programas a servicios bajan, ¿cierto?, también su número de estímulos y apoyo. Nosotros les pedimos que reconsideren esto. Los montos son muy pequeños en comparación a los grandes gastos que hay. Y esto lo hemos hablado con el secretario múltiples veces, porque sé que, digamos, tiene esta conciencia, y es, los recursos que entran por ley de espectáculo deben ser recursos que ayuden también a que estos tejidos comunitarios no se desestructuren. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en los barrios de Bogotá. Los problemas de convivencia y los problemas de inseguridad no solamente tienen que ver con las redes criminales, tienen que ver con lo que ocurre con la vida barrial de la gente, tienen que ver con la disminución de estrategias en todas las secretarías frente al impacto de las vidas barriales. Y esto es una discusión que trajimos aquí integralmente hace algunos meses. Hablamos de las vidas de barrios populares en Bogotá y mostramos cómo integralmente esta administración tiene una apuesta por debilitar los lazos y las fortalezas comunitarias de la gente. Y si debilitan la vida comunitaria, se debilita la capacidad de resistencia y de convivencia y de tejido social que esta ciudad tiene. No lo hagan también desde la cultura, por favor. Yo entiendo que lo esté haciendo el secretario de Seguridad. Que esté ocurriendo en cultura me parece muy grave. Y creo que es un momento importante en el cual todavía se pueden reconsiderar estas estrategias y se pueden articular intersectorialmente, que es donde está la fortaleza de la acción pública, para poner como propósito común de esta ciudad rescatar y darle una oportunidad a las vidas de barrio popular de Bogotá. No merece Bogotá un fraccionamiento de sus vidas comunitarias y de barrio como lo que está ocurriendo. Y por eso justamente quisimos irnos a una mirada local también. No tenemos tiempo en estos debates de hacer unos grandes
digamos, elucubraciones sobre lo que ocurre, pero cogimos el caso de la localidad de Suba porque encontramos cosas muy particulares aquí que nos permiten ilustrar esta argumentación. En primer lugar, en el 2024 hubo una serie de excedentes financieros, platas que no se gastaron y que la administración indicó que pudieran entonces gastarse justamente en el siguiente año. Hasta aquí todo va bien y que se priorizó la cultura como uno de los ejes donde esto se podía gastar. Excelente, me parece. Pero después del panorama que les damos sobre lo que ocurre con las bibliotecas comunitarias y los espacios comunitarios, ¿saben lo que hizo la alcaldía de Suba con la plata correspondiente a fortalecimiento de bibliotecas? Se lo dio a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. 122 millones de pesos le dio a fortalecer la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. ¿En serio es la biblioteca que en Suba necesita mayor fortalecimiento, secretaria de gobierno? ¿Le parece que eso está bien, teniendo un tejido de bibliotecas y espacios comunitarios que compiten entre varias por una beca de 14 millones de pesos? Lo cual es una migaja para los procesos comunitarios. Pero a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo le damos 122 millones de pesos de los excedentes comunitarios. Y esto no es, antes de que aquí digan, ninguna migaja discriminatoria. Se llama justicia. Es una simple distribución de justicia. ¿Quién puede acceder a los recursos? ¿Quién tiene más capacidades de relacionamientos estratégicos en clave de gestión? Yo se los pregunto sinceramente con el mano en el corazón. Y explíquenme por qué poner a las pequeñas bibliotecas comunitarias, a los espacios de trabajo social que viven en condiciones tan difíciles. Hace un poquito de tiempo denunciamos lo que le ocurrió a Chipacuy, uno de los espacios y bibliotecas comunitarias de mayor insignia en Suba. Décadas de trabajo llevan. Les robaron de todo, los dejaron sin nada. Llevan todo este tiempo esperando que el alcalde local les ponga atención o que les resuelva algo, pero mientras tanto le damos 122 millones de pesos a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo para fortalecerla. Ese es el enfoque que me preocupa. Eso es lo que lo público no puede permitir que sea el lineamiento de guía de lo que ocurre con la política cultural en clave de lo comunitario. Y eso es la alerta que queremos dejar muy sobre la mesa, porque estas cosas están ocurriendo en lo pequeño y no le estamos poniendo atención. Y esto desestructura tejidos sociales claves de la ciudad que no podemos permitir que pase desapercibido. Siguiente, por favor. En ese mismo sentido, como parte de estos excedentes financieros también que se enfocaron hacia la cultura, insisto, decisión que saludamos, pues pasa esto. Se prioriza un proyecto de barrios vivos que ejecuta la alcaldía local de Suba, en el cual todavía no le pagan a los artistas locales. La gente puso un derecho de petición en noviembre, el 9 de noviembre. Aquí está en la presentación el pantallazo y todo. Y no ha obtenido respuesta. Y después de que le dicen a la gente sí, a los procesos comunitarios sí, ejecuten tranquilos, sin ningún avance, sin ningún adelanto, entidades de control. Pero paguen ustedes todo, que nosotros luego les respondemos por el pago de los recursos. Bueno, pues estamos en marzo del 2025 y no se le ha respondido a la gente secretaria de gobierno por el pago de estos recursos. ¿Por qué tratar de esta manera a las organizaciones comunitarias de la ciudad? ¿Qué hay detrás de esta estrategia? ¿Es puro descuido? ¿Es negligencia? ¿Son dificultades institucionales? ¿O es un enfoque en el cual lo comunitario no vale? Hay que dejarlo ahí, a un ladito. Que sufran, que miren a ver qué van a hacer, que resuelvan. Esa no puede ser la actitud frente a los procesos de la ciudad que constituyen un tejido social tan amplio. Aquí está en nuestra siguiente diapositiva justamente, no, la anterior, un momentico, la sin respuesta todavía, y le pido a los órganos de control que tomen nota de esto, un derecho de petición del 9 de noviembre del 2025. Marzo de 2026, ni respuesta del derecho de petición, ni ningún pago a la gente que ejecutó este proyecto. Lo ejecutó además para salvar la falta de ejecución de la alcaldía, redistribuyendo los recursos, les pusieron unos plazos súper justos y aparte de esto no les pagan. Y son cosas pequeñas, ¿saben? Estamos hablando de pagos de 13 millones de pesos. Pero no, al alcalde local de Suba no le parece importante ni priorizar la cultura, ni tampoco darle respuesta a la gente. Siguiente, lo mismo nos ocurre con otras metas y otros proyectos de los asuntos de cultura y de deportes en la misma localidad, ¿cierto? Proyectos en los cuales tenemos muy bajos niveles de ejecución, la creación y vida cotidiana, apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio para la democracia cultural. Eso sí, los nombres son mega rimbombantes. Apenas llegó a una ejecución del 66% a final de año. Y Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación, actividad física, con parques para el desarrollo y la salud, otro nombre rimbombante, en el cual tenían que entregarle dotaciones deportivas a los procesos comunitarios del deporte que ayudan a que los niños y las niñas en los barrios tengan acceso a cultura y a deporte, ¿cierto? No les dieron las dotaciones. 0% de ejecución.
Yo sé que es sector local, secretario Trujillo, yo entiendo que no es su responsabilidad, pero la Secretaría de Cultura también tiene una responsabilidad frente a la manera como se dan lineamientos, cómo se hace seguimiento de esos lineamientos, por ejemplo, en el caso de presupuestos participativos. Y es muy importante que ayuden a verlo, porque esto está ocurriendo en muchas localidades. Hoy solo cogimos Suba por el tiempo que tenemos tan limitado, pero esto ocurre en todos lados. Las alcaldías están ejecutando los presupuestos participativos, secretaria de gobierno, que no me ha puesto ni 5 de atención en este debate, ¿cierto? Está ejecutando los presupuestos participativos de una manera a la topa tolondra. Y los sectores centrales que tienen responsabilidad de los lineamientos, de hacer que los presupuestos participativos de verdad tengan un rumbo, un sentido, un carácter, no están cumpliendo. Hasta han cambiado, secretario, le cuento por si no lo sabe, 3 veces la persona que le hace seguimiento a los criterios de presupuestos participativos en cultura en la localidad de Suba. Y le llegan a la gente y les dicen, ay no, yo no sabía. ¿Cómo así? El anterior le dijo eso. Ay no, espéreme, yo reviso. Y así se nos pasa el año, secretario. Y el sector central, en vez de poner un tate quieto, un rumbo, unos lineamientos, pues deja que esto se desmadre, como diría uno coloquialmente, y pues estos son los resultados. Estas son las ejecuciones. Y estos son los no respuestas a la gente. Siguiente, por favor. Deje que me perdí acá con las diapositivas. Ya. Entonces, nuevamente, aquí podemos ver 7 de las 12 metas del sector de cultura, recreación y deporte en la alcaldía local de Suba presentan rezago en la ejecución presupuestal a 31 de diciembre del 2025, giros de 0% en 4 de los casos y las otras 3 están por debajo del 20%. Y yo escuché con atención lo que nos explicó la secretaria de Planeación frente a los reportes, pero no, secretaria, en este caso es que no dio. Y justo son estas metas, justo en estos temas. Siguiente. En Suba, además, aumenta la contratación de gente, pero no mejoran las ejecuciones. Nos dicen aquí que los problemas de contratación se bajan los recursos disponibles porque es que la gente es más costosa, los salarios mínimos y demás. No, en Suba aumentan la gente y disminuyen la cantidad de ejecución de los proyectos y de lo que se le entrega a la ciudadanía. Y esto es una alerta general, secretaria de gobierno, con las alcaldías locales. Porque aquí nos vienen a convencer que están bajando los montos porque es que no es sostenible, pero lo que hacen los alcaldes es contratar más gente que no ejecuta los proyectos que la gente decide en presupuestos participativos, pero que en cambio sí se queda ahí con su contrato avanzando. Yo no tengo nada en contra de la contratación de personal. Es más, cuando aquí vino con esta circular absolutamente arbitraria de austeridad, nosotros lo advertimos, le dijimos, reducirle personal a las alcaldías no garantiza de ninguna manera el cumplimiento de las metas. Pero aquí está el ejemplo concreto de Suba. Esto es hablando del sector de cultura, recreación y deporte. Tenemos más contratistas, menos cumplimiento de las metas. La Casa de la Cultura, que es lo último de lo que quiero hablar. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, en el cumpleaños de Bogotá, el alcalde Galán le quiso hacer muchos regalos a la ciudad. Uno por cada uno de los años que la ciudad llevaba. Simbólicamente me pareció muy interesante. ¿Qué pasó? Que entre esos regalos se colaron muchas cosas que en realidad son más un encarte que un regalo. Y aquí se inauguró con bombos y platillos en agosto del año pasado, como uno de los regalos a Bogotá en su cumpleaños, la Casa de la Cultura de Suba, señores órganos de control. Y señoras, se inauguró con bombos y platillos. Se dijo, le regalamos a Bogotá esta Casa de la Cultura. Pues les cuento que no, ni se ha inaugurado, ni se puede utilizar, ni la van a poder usar los procesos comunitarios, ni tiene dotación. Rápidamente les cuento. La entrega proyectada estaba para julio del 2024, hay que decirlo claramente que este proyecto ya venía con problemas desde la anterior administración, no empezó en esta, pero esta administración lo recibió la casa, ¿cierto? La entrega proyectada, pero ha seguido haciendo una serie de adiciones presupuestales, secretario de gobierno, para seguir, digamos, terminando con la obra que ya recibió. Y en eso que ya recibió, pues tenemos una preocupación frente a las adiciones, secretario de gobierno, porque entre marzo del 25, mayo del 25, julio del 25, se hicieron adiciones varias. A nosotros las cuentas nos dan, secre, que tenemos unas adiciones por 56.8%, cuando todos sabemos que las adiciones legales no deben superar el 50%. Hicimos cuentas con el IPC. Y a pesar de hacer las cuentas con el IPC, nos sigue dando una sobredimensión adicional fuera de la norma de estas adiciones. Yo le pediría a los órganos de control que revisen esto, porque una obra no puede tener más del 50 adición. Con el IPC a nosotros nos da que podría ir hasta el 54, supera el 56. En varias adiciones, además, que así en algún momento se logre darle a alguien más, le da la cuenta diferente y definen que estas adiciones están dentro de la norma, técnicamente no lo están. Porque adicionar permanentemente, volviendo a reiterar lo que ya se adicionó en una adición previa y se suma en la segunda, no está bien en términos de ejecución pública. Pero además de eso, se contrató la dotación por más de 77.000 millones de pesos de esa Casa de la Cultura, que no se podía abrir, ni se ha podido abrir todavía, ni no se podía inaugurar. ¿Por qué? Porque tenía serios
serios problemas. Por ejemplo, no tenía redes eléctricas. No sé quién en el siglo XXI construye una casa de la cultura o cualquier infraestructura pública y no tiene redes eléctricas. Bueno, no las tuvo, fue una falla, una omisión, ya se verán las investigaciones, yo les pido que por favor nos aclaren eso, por qué ocurrió. Y a pesar de esto, el alcalde local contrata una multimillonaria dotación en la cual hay muchos problemas en la cotización, cotizan algunas luces que en unas cotizaciones valen cientos de miles de pesos, en otras decenas de miles de pesos, y a pesar de esto lo cotiza, y a pesar de esto, cierto, avanza, suspende, después adiciona, pues al final tenemos esto que aquí estamos mostrando, y son unos costos de improvisación de 54.4% de incremento sobre el valor inicial. Y lo más grave de esto, la Suba no tiene Casa de la Cultura, no la tiene, hoy no la tiene, siendo una de las localidades con mayor índice de procesos comunitarios de arte y cultura. Pero además, siguiente porfa, esto ya lo mencioné, se omiten todos estos detalles técnicos, ¿cierto?, de las redes omitidas tanto de agua como de luz. Esto tendrá que investigarse, las fallas de diseño, los desfases técnicos, las cotizaciones que varían en algunos casos en 490.000 pesos y en otros en 4.900, pues son cosas que nos dan muchas dudas sobre sobre lo que ocurre. Y la última diapositiva, perdón. Aquí se hizo una gestión base y finalmente se inauguró la casa en agosto del año pasado. Se inauguró, pero no se ha podido abrir la Casa de la Cultura. Y se han hecho debates desde la comunidad porque adicionalmente el alcalde ha planteado que esta Casa de la Cultura no va a tener acceso de las organizaciones comunitarias, sino que solo se va a guiar desde actividades institucionales. Esto no puede ser así. Necesitamos democratizar los espacios de la cultura para la gente. Pero lo más paradójico es que da este debate y a pesar de esto no abre la Casa de la Cultura. Gracias.